Los servicios estadounidenses han registrado su peor dato desde mayo de 2020. Han caído a terreno de contracción después de 17 meses consecutivos de expansión. La desaceleración económica estadounidense es algo serio. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 3 de julio de 2024 y en este momento son las 21:15 hora española, 15:15 horario en Nueva York. El día de hoy es un poco especial porque debido a la festividad de mañana 4 de julio, Wall Street ha tenido un cierre temprano. Ha cerrado a las 19 horas en España, a las 13 horas en Nueva York y mañana pues evidentemente permanecerá cerrado y también ausente de datos económicos importantes. Pero el día de hoy es un día importante, perdón, he dado al micro, porque hemos conocido un dato fundamental. Hemos conocido el dato de ISM de servicios correspondiente al mes de junio y ha tenido su peor dato desde mayo de 2020. Su peor dato es de la pandemia de COVID-19. Esto es una debilidad bastante grande. Diego, ¿existe riesgo de recesión? Pues hombre, un dato no es sinónimo de nada. Lo que sí que es cierto es que si sumamos datos económicos, si sumamos datos de empleo, estamos viendo un giro bastante débil en la economía estadounidense y esto es algo que se traslada a las probabilidades de bajar de tipos y esto es algo que tarde o temprano se va a trasladar en los bonos después de la volatilidad de las últimas semanas, de las últimas sesiones, hoy ya estamos viendo cómo los bonos han saltado o están saltando. Por tanto, esto va a ser lo que tratemos en el vídeo de hoy. Así que nada, venga, dicho esto, vamos con el vídeo. Vamos a arrancar hablando con los datos de empleo que hemos conocido el día de hoy. Hemos conocido por un lado los datos de empleo ADP correspondientes al mes de junio y por el otro las peticiones semanales de subsidio, el paro semanal de la última semana de junio. Si bien este es un dato que se conoce el jueves, como mañana es festivo, lo hemos conocido hoy miércoles. Las empresas privadas de Estados Unidos añadieron 150.000 trabajadores a sus nóminas en junio de 2024. Ojo, la cifra más baja en 5 meses y por debajo de las previsiones de 160.000 y una revisión, como no, a la baja a 157.000 en mayo. Observen cómo desde marzo la tendencia es bastante débil. Sí que es cierto que no son los datos más débiles en un año, ya que a finales del año anterior los datos fueron bastante débiles, pero oye, la tendencia en ningún momento ha superado las 200.000 nóminas y las revisiones, pues ya ven cómo siguen siendo a la baja. Recordemos que ayer también conocimos datos de empleo importantes, en este caso no datos de empleo, sino ofertas de empleo JOLTS, y sí que es cierto que el dato superó las estimaciones, pero claro, el dato anterior se revisó a la baja, es decir, lo que se supera menos lo que lo que se aumenta este mes, que el dato fue superior a los 8 millones de ofertas con respecto a lo que se resta del mes anterior, que fue un dato inferior a los 8 millones. Es decir, hay un poco de trampa con estas revisiones de los meses anteriores, porque como saben que no tienen tanto impacto para los operadores y que se van a fijar en el dato de este mes, pues así no generan tanta sorpresa a los inversores, analistas, seguidores de la economía y del empleo estadounidense. Si observamos un poco de detalles, el sector servicios agregó 136.000 empleos, principalmente en ocio, hospitalidad, que sumaron 63.000, servicios profesionales más 25.000, comercio, transporte y utilidades más 15.000, actividades financieras 11.000, educativo y sanitarios 9.000 y el sector de la información perdía menos 3.000. Sector de producción añadió 14.000 empleos, construcción añadió 27.000, recursos naturales y minería menos 8.000 y manufactura menos 5.000. Curioso la construcción porque ahora vamos a ver un dato de un medio no oficial que apunta a lo contrario. También estamos viendo como las ofertas de empleo de cara al mes de junio de la construcción se habían desplomado totalmente. Bueno, datos un tanto contradictorios, que si bien los datos contradictorios de fuentes no oficiales pues no habría que tenerlos muy en cuenta, sí que es cierto que cuando un dato va para un lado, otro para otro, pues quizás existe alguna circunstancia un poco especial, ¿no? Lo bueno es cuando todos apuntan en la misma dirección. El crecimiento del empleo ha sido sólido pero no generalizado, nos dicen desde ADP. Si no hubiera sido por un repunte en la contratación de ocio y hospitalidad, que quizás es más bien por esta etapa del año en la que estamos entrando, en verano y esta estacionalidad, junio habría sido un mes desalentador, nos dice. Es decir, la estacionalidad un poco de verano parece que ha salvado
el empleo ADP este mes. Mientras tanto, las ganancias salariales interanuales para quienes cambiaron de trabajo cayó por segundo mes consecutivo. Esto es muy positivo para la inflación. Aunque se vean datos de empleo económicos fuertes, que los precios se mantengan a raya es muy positivo para todo el tema inflacionario. El salario para quienes cambiaron de trabajo subió a 7,8%, mientras que para los que se mantuvieron se quedó en un 5% por tercer mes consecutivo. Hoy, como ya he dicho, debido a que mañana es festivo, hemos conocido los datos de los datos de paro semanal. El número de personas que solicitaron beneficios por desempleo aumentó en 4.000 hasta 238.000. Si bien no es el dato más elevado pues de las últimas semanas, sí que es cierto que vuelve a repuntar y, oye, pues se sitúa en máximos desde septiembre de 2021. Máximos de las últimas semanas no, pero sí que es cierto que en niveles elevados, superando las expectativas del mercado de 235.000 y permaneciendo relativamente cerca del máximo de 10 meses de 243.000, como he dicho, a inicios de mes de junio. Pero ojo, porque estamos viendo aquí, fijaros esta línea naranja que se está disparando. ¿Qué es esta línea naranja? Son los empleados continuados, ¿no? Aquí tenemos dos datos. Tenemos subsidios iniciales, gente que ha tenido que ir a pedir este subsidio por primera vez, o bueno, no por primera vez en su vida, pero oye, que acaba de dejar su trabajo y ha tenido que ir a solicitarlo, y la gente que lo está cobrando de antes, los subsidios continuados. Si aumenta mucho estos subsidios continuados es porque le está costando más entrar al mercado laboral. Pues fíjense que las solicitudes continuas de desempleo aumentaron en 26.000 a 1.858.000. Se trata del nivel más elevado desde noviembre de 2021. Ojito, porque los datos de empleo están apuntando a un cambio de tercio bastante fuerte. El empleo, que era lo que se estaba manteniendo ajustado, incluido los datos de nóminas, los datos de subsidios semanales, que hemos tenido datos históricamente bajos a inicios de este mes, en este momento, más que alarmar, porque yo creo que alarmar sería cuando superen las 250.000 nuevas nóminas iniciales de una forma un poco más continuada, varias semanas. Ahí sí que entraríamos en niveles un poco más elevados, niveles un poco más de alarma. Sí que es cierto que ahora mismo la tendencia es ir hacia ahí. Estamos viendo un cambio de tercio bastante fuerte, y lo están viendo también desde la Reserva Federal. De ahí que Jerome Powell ayer confirmara que ahora donde está el foco es el empleo, con la inflación claramente estabilizada. Sí que es cierto que, oye, pueden venir meses más buenos, puede haber sorpresas positivas como hemos tenido el mes anterior, puede haber sorpresas también negativas debido al alza de los precios del petróleo. Ojito que hoy también se ha disparado tras datos de inventarios, si bien ha cerrado más bien en esos 83 dólares, pues la inflación, por mucha volatilidad intermensual, ya está en unos niveles estables del 3%. Ahora lo que deberíamos de hacer es tratar de que vuelva a ese objetivo poco a poco, pero con la inflación estabilizada, la primera bajada de tipos va a venir más bien por el lado del empleo, y estamos viendo un cambio de tercio bastante claro. Dicho esto, vamos a hablar del ISM servicios. Era el foco el día de hoy, era el dato más importante. Los servicios es una parte fundamental de la economía estadounidense, al igual que por ejemplo en Europa o en Alemania los servicios siguen siendo una parte fundamental, pero la manufactura pues tiene más importancia. Sí que es cierto que en Estados Unidos, entre el ISM manufacturero y el ISM de servicios, pues es mucho más fundamental el ISM de servicios. Hemos conocido también los datos de PMI, pero en Estados Unidos no tienen tanta importancia los PMI de S&P Global como el ISM de servicios, que es lo que todos los analistas observan. Fíjense, los servicios estadounidenses han vuelto a terreno de contracción 17 meses después. Tuvimos aquí a finales de 2022 un dato bastante débil, y han marcado el peor dato desde mayo de 2020. Cayó a 48,8 desde el 53,8 de mayo, es decir, una caída muy considerable. Recordemos que en mayo superó las estimaciones, indicando contracción y no alcanzando las expectativas del mercado de 52,5. Ha caído muy por debajo de las estimaciones del mercado, por debajo de ese nivel de 50, que es expansión. Es decir, tanto manufactura como servicios en este momento están en terreno de contracción. Básicamente estos son datos recesivos, estos son datos de crecimiento económico negativo. Va a haber crecimiento económico negativo, como digo, un mes no es sinónimo de nada. Deberíamos de ver más meses con estos datos tan débiles para poder hablar de ello. Una de esas
desaceleración, sí, pero sí que es cierto, y lo comento con varios analistas, que quizás está existiendo una recesión en Estados Unidos en determinados clases, no clases sociales, pero sí que es cierto que en determinados, bueno, para entendernos, clases sociales dentro de la sociedad, ¿no? Creo que las clases más bajas es posible que estén atravesando una recesión, y no solo clases, sino también empresas. Creo que tanto propietarios como compañías que requieren financiación constante le están picando estas políticas monetarias restrictivas, más allá de que las fiscales vayan en otra dirección, y en estos momentos están en una situación de recesión. ¿Qué pasa? Que en términos medios las compañías más grandes o las familias que tenían efectivo de antes, que han podido beneficiarse de estos estímulos fiscales masivos de la pandemia y tenían exceso de ahorro y han podido sacarle un rendimiento con estos tipos de interés del 5,5%, porque claro, tú cuando subes los tipos de interés, el que tiene dinero se beneficia de ello porque obtiene una rentabilidad, obtiene unos intereses poniendo ese dinero a trabajar sin apenas riesgo. Pero claro, el que requiere financiación constante le cuesta más financiarse, ya sea una persona o ya sea una compañía, ¿no? Por tanto, puede que estemos viendo, al igual que en las empresas, porque estamos viendo una diferencia brutal entre las pequeñas compañías, el S&P 500 equiponderado, Russell 2000, con respecto a las grandes compañías. Estamos viendo una diferencia brutal de retorno y también de beneficios por acción. Hay una diferencia muy muy grande, y lo veremos de nuevo también un trimestre más con los próximos resultados empresariales que tenemos. Pues quizás eso también está pasando en la sociedad. Hay clases sociales, hay quintiles dentro de las rentas que están pasándolo muy mal, incluso me atrevería a decir que estamos en recesión. Pero claro, si sacas la media, lo cierto es que hasta ahora, debido a ese exceso que tenía gran parte de la población, sobre todo clases medias y clases altas, que son las que más repercuten al consumo, pues la media sale positiva. Quizás esto esté empezando a cambiar también, porque a estas tanto personas o propietarios o clases sociales como a estas compañías les esté empezando a picar también un poquito. Por tanto, esta es una reflexión mía y creo que tiene mucho sentido, y que comparto, no es solo mía, comparto con otros analistas con los que hablo diariamente. El índice de actividad empresarial también cayó, registrando 49,6, la primera contracción desde mayo de 2020. Los nuevos pedidos ISM no manufacturero de servicios en Estados Unidos disminuyeron 47,30 puntos en junio, desde 54,10 puntos en mayo de 2024. No es el menor dato en 17 meses desde finales de 2022, pero sí que es cierto que va muy en línea con ese dato. Y dos partidas muy importantes dentro de este ISM es observar tanto el empleo como los precios. El empleo mostró una caída, fíjense, a 46,1, nos vamos casi a los menores datos desde finales de 2023. Recuerdo que aquí, no sé si fue octubre o noviembre, tuvimos un dato muy débil y se recuperó rápidamente en enero, pero rápidamente la dirección que ha tomado el empleo desde inicios de año es la misma, es una dirección bastante débil. Fíjense, 49,6 por debajo de expectativas de mercado de 49, debilidad muy grande en el empleo, un dato más que confirma la debilidad y este cambio de tercio que se está viendo en el empleo. Los precios disminuyeron a 56,3 puntos en junio desde 58,10 puntos en mayo de 2024. Los precios sí que es cierto que parecen más bien en el rango previo a la pandemia, Hemos tenido saltos, hemos tenido volatilidades. Tuvimos aquí el mes de enero que asustó mucho los precios de enero en los servicios, pero sí que es cierto que desde entonces está más bien a raya, pese a que haya llegado casi a los 60, pero bueno, previo a la pandemia se estaba moviendo entre los 55 y 60, por tanto en los precios sin alarmas. Pero sí que es cierto que las alarmas es que en este momento no son tanto al alza, sino son más bien a la baja, son más bien a que la debilidad, a que esta desaceleración económica puede llegar de una forma más brusca de lo que se estaba pensando. Es decir, el hard landing puede ser hard landing de verdad. En estos momentos sí que es cierto que la desaceleración económica y los datos apuntan en esa dirección. Que luego se dé un aterrizaje positivo o un aterrizaje suave y no el hard landing, pues eso que nos llevamos. Pero sí que es cierto que ahora mismo existe más riesgo de que se pase a de que no haya landing, a que la inflación o a que el crecimiento económico vuelva a repuntar. En este momento todo apunta
hacia el landing, ya sea soft o sea hard. Tras este dato tan débil, pues las probabilidades de bajadas de tipos en julio aumentaron, fíjense, estaban en el 5%, pues al 8,8%, pero lo que aumentó de verdad fueron las probabilidades de bajadas de tipos para septiembre hasta el 66,5%. Una bajada de tipos en julio sería muy precipitado, es decir, estamos viendo datos económicos que apuntan a una clara desaceleración, un cambio de tercio en el empleo bastante fuerte, pero a no ser que haya un dato realmente catastrófico en la tasa de desempleo del viernes, o sea un dato muy superior al 4%, sí que es cierto que algunas casas de análisis avisan que puede saltar al 4,2, al 4,3%, pero oye, si ya tenemos una tasa de desempleo del 5 o 6%, pues ahí sí que es cierto que se puede poner muy sobre la mesa la bajada de tipos en julio. En caso de que se dé un dato alrededor del 4%, pues no esperaría, o sería un tanto precipitado esa bajada de tipos para el 31 de julio, pero bueno, oye, es algo que en estos momentos no está sobre la mesa, pero si los datos son realmente precipitados o son realmente malos, se puede poner sobre la mesa fácilmente. Ya saben que esto varía mucho. Y bueno, pues viendo un poco estas reacciones en las probabilidades de bajadas de tipos, se puede preguntar qué han hecho los bonos, porque estábamos teniendo unas sesiones donde los bonos estaban desplomándose, los rendimientos estaban aumentando, especialmente el tramo largo. Observen cómo la volatilidad que vemos aquí en línea blanca de los bonos, del TLT, de los bonos americanos a 20 años, está totalmente disparada con respecto a la volatilidad de la renta variable, más concretamente del S&P 500. Yo considero que si se llega a poner en vez del S&P 500 la volatilidad del Russell 2000 o del S&P 500 equiponderado, sería una volatilidad mucho más similar. Fíjense lo que nos dice Goldman. Tiene sentido este aumento de volatilidad de las últimas sesiones debido a que el S&P 500 está inundado con exceso de gamma y cerca de máximos históricos, mientras las tasas a largo plazo se están moviendo. Yo lo que digo es lo que he dicho, que el S&P 500 está ponderado en un 30% por solo 7 compañías, que son las que están liderando este movimiento, y que si se llega a poner o si se compara con el S&P 500 equiponderado, la diferencia de volatilidad no sería tan abultada. Como digo, las correlaciones en este momento entre los rendimientos, esa correlación inversa entre rendimientos y renta variable es mucho mayor en pequeñas compañías que en las grandes compañías ponderados por estos Nvidia, Microsoft, Apple, que están saliendo o que están destacando muy por encima del resto. Independientemente del motivo por el que los bonos están siendo presionados, que hay varios factores y ya hemos mencionado en vídeos anteriores, antes de indicar esta diferencia como una catástrofe y que la volatilidad del S&P 500 aumente y lleguen los desplomes en renta variable, estamos en una época de estacionalidad positiva. Al mercado le cuesta mucho caer, lo estamos viendo, a los índices estos días de septiembre, por más que el resto de valores estaban intentando tirar a la baja, que había algún momento en el que los 7 magníficos subían un 1% y el S&P 500 luchaba por ponerse positivo, estamos viendo cómo a última hora hay un movimiento, sobre todo por las opciones, muy positivo, con una estacionalidad muy positiva estos días y está evitando que caiga. Por tanto, ¿cómo se puede corregir esta diferencia tan grande entre la volatilidad de los bonos y la volatilidad de la renta variable? Evidentemente, todos los gráficos catastrofistas te van a decir que se tiene que corregir con la volatilidad de la renta variable subiendo y los índices desplomándose. También se puede corregir en estos momentos, que digo, con esta estacionalidad tan positiva en los índices y con estos datos económicos, también se puede corregir con una debilidad o con una caída de la volatilidad de los bonos, ¿no? Hoy estamos viendo un poco ese movimiento de debilidad de la volatilidad de los bonos y estamos viendo cómo los bonos recuperan parte del terreno. Para esto pues hacen falta catalizadores como el que hemos tenido hoy del ISM de servicios o como los datos de empleo que tendremos el viernes, que son catalizadores muy importantes para que se dé este movimiento. Por tanto, esto es un poco todo lo que hay que comentar. Sí que es cierto, un pequeño comentario más alrededor de los bonos. Estábamos viendo cómo habían saltado especialmente porque las apuestas de que Donald Trump podía llegar al cargo, y esto significa medidas pues un poco más fuertes para el dólar, también eso hace que salten los rendimientos más proteccionistas, uno de los tantos factores, también ventas por parte de Japón, hay muchos factores. Hay un vídeo explicando los factores que pueden estar detrás de este movimiento
movimiento, pero sí que es cierto que en el día de hoy, en cuanto a política, pues está viendo un cambio, porque sí que es cierto que las apuestas de que Biden no lidere a los demócratas han aumentado, ¿eh? En este momento están aumentando mucho para su número 2, o sea que mucho movimiento. No quiero entrar en política tan pronto porque estamos todavía a falta de unos cuantos meses, pero es algo que ha sucedido el día de hoy y que hay que tener en cuenta. Dicho esto, y muy rapidito, vamos a pasar por las minutas del FOM. Ya saben que eran importantes, sí que es cierto que no ha habido mucha chicha, ¿eh? Voy a comentar algunos puntos relevantes. Al discutir las consideraciones de gestión de riesgos que podrían influir en las perspectivas de la política monetaria, los participantes evaluaron que con el ajuste del mercado laboral y la disminución de la inflación en el último año, los riesgos para alcanzar los objetivos de empleo e inflación del comité se han equilibrado mucho mejor. Lo cierto es que en este momento sí, los datos de inflación están mostrando cierta debilidad, están mostrando pues una dirección más clara hacia esos objetivos, y el empleo por el momento no se ha debilitado de una forma drástica. Por tanto, oye, los objetivos de pleno empleo y de estabilidad de los precios, si bien no se han conseguido por el lado de la inflación, están en este momento, en los últimos 2 meses, en la dirección correcta. La gran mayoría de los participantes evaluó que el crecimiento de la actividad económica parecía estar enfriándose gradualmente, y la mayoría comentó que consideraban la postura actual de la política como restrictiva. Ojito, porque esto es un cambio, ojito, porque aquí sí que es cierto que han reconocido que que la política monetaria ya es restrictiva y que puede generar mayores problemas, como digo, bajadas de tipos en julio, si no hay un dato catastrófico, sería muy precipitado. Pero con los comentarios de ayer de Powell y con estos comentarios que se han hecho públicos hoy de la última reunión de las actas, parece bastante claro que septiembre puede ser la fecha para esa bajada de tipos. Más comentarios. Varios participantes comentaron que la política monetaria debería estar preparada para responder a una debilidad económica inesperada. Y aquí es lo que comento. En caso de que salgan datos inesperados realmente débiles, por ejemplo, tasa de desempleo el viernes más cercano al 5% que al 4%, podría ponerse sobre la mesa alguna medida para julio. Bajadas de tipo sería evidentemente lo que se nos viene a todos en la cabeza, pero también puede haber otro tipo de medidas. Dicho esto, vamos a pasar muy rapidito por los gráficos más importantes del día. En la eurozona hemos conocido dato de PMI de servicios en junio de 52,8 frente a 52,6 y compuesto 50,9 frente a 50,8. En este momento estamos viendo como en la eurozona los servicios se mantienen en terreno de expansión. Sí que es cierto que han corregido con respecto al mes anterior, y sí que es cierto que fíjense los ciclos de los últimos años donde los primeros meses son positivos o son ascendentes para los PMIs de tanto servicios como manufacturero, que aquí es el compuesto, pero a mitad de año, empieza a debilitarse. Ojito a estos datos. Según los datos de Challenger Gray, no proporcionados por el gobierno, no son datos oficiales, pero sí que es cierto que nos está mencionando que la industria de la construcción acaba de sufrir sus mayores despidos desde Lehman. Estamos viendo como datos ADP nos muestran totalmente lo contrario. Como digo, hay ciertas divergencias entre unos datos y otros, y eso no es muy positivo. Con respecto a la construcción, exactamente, si hablamos, también hace un mes conocimos que las ofertas de empleo JOLTS con respecto a la construcción se habían desplomado, habían tenido su mayor caída en la historia, creo recordar. Al final lo que ocurre es que hay mucha oferta de vivienda nueva que ha hecho que el precio de la vivienda nueva en Estados Unidos caiga. Esto ha provocado un fenómeno que ya comentamos en el canal hace unas semanas, que es que el precio de vivienda de segunda mano en Estados Unidos se ha cruzado y es superior al precio de vivienda nueva. Evidentemente, si hay exceso de oferta de vivienda nueva, debido a que a finales del año 2023 sobre todo los constructores estaban en máximos y lleva ya un tiempo en máximos, puede provocar esto, puede provocar despidos masivos en la construcción. Por tanto, no son datos que me parecen sorprendentes, es decir, es algo que de cajón totalmente, es algo que puede estar sucediendo, no digo que esté sucediendo porque hay datos contradictorios, unos datos apuntan a un lado y otros a otro, pero digo que no sería algo catastrófico, no sería algo que me sorprendiera viendo la situación del mercado inmobiliario estadounidense. Producto Interior Bruto de la Fed de Atlanta para el segundo trimestre, ya estamos muy cerquita, bueno, ya terminado el segundo trimestre, por tanto ya estamos en datos que se pueden calibrar muy bien o que pueden estar muy cerca de lo que salga, 1,5 con respecto al último dato del 1,7. Sería un dato, bueno, pues muy en línea con el último, ¿no? El primer trimestre se ha confirmado el 1,4, pues muy en línea con esa desaceleración
con respecto a los trimestres, a los últimos trimestres de 2023. Y por último, las apuestas alcistas de opciones de los inversores en Tesla han alcanzado su nivel más alto desde 2021. La prima entre las opciones de compra y de venta sobre la acción es ahora la más amplia desde febrero de 2021, según Bloomberg. Y es que Tesla está sufriendo un short squeeze masivo en las últimas sesiones. Ya saben que el interés corto de Tesla está en máximos de 3 años. Hemos tenido algunos catalizadores como buenos datos de entregas y en el día de hoy estaba subiendo más de un 5%. Ahora vamos a verla. Venga, vamos al cierre de sesión. Empezamos por Europa. Mañana Europa permanecerá abierto. La estacionalidad en Europa los días que Wall Street cierra suele ser positiva. Veremos a ver. Hoy recupera parte de lo perdido el día de ayer o prácticamente lo completo lo perdido la semana completa para el Eurostock 600. Sube un 0,74. Futuros Eurostock 50 1,33. DAX alemán recupera terreno 1,16%. CAC francés recupera terreno semanal también subiendo un 1,24. IBEX 35 recupera también terreno 1,32. Reino Unido 0,63, Italia 1,13, Suiza 0,05, Países Bajos 0,67%. Lo cierto es que los datos que estamos conociendo en la eurozona son bastante positivos. Crecimiento económico, pero quería hacer referencia a datos de PMI de servicios que este mes han superado generalmente las estimaciones. Fíjense el dato compuesto ligeramente por encima de las estimaciones y si bien hay contracción con respecto a los meses anteriores, bueno, se mantiene en terreno de expansión, algo que no ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, y los últimos datos de inflación, pues oye, están por debajo también de las estimaciones. Si bien no es una situación idílica en cuanto a datos macro, por ese lado no debería de haber caídas. Donde estamos viendo las caídas es en esa incertidumbre electoral. Hoy parece que se calma un poco. En general la semana está siendo más o menos calmada, básicamente porque se descarta la probabilidad de que tanto los extremos o derecho o izquierdo puedan tomar medidas en cuanto al gasto, que era un poco lo que más preocupaba al mercado. Eso sí, aún queda la segunda vuelta para este fin de semana y la incertidumbre no me aseguraría de que ha desaparecido del todo. Por un comentario, fíjense, rendimientos de los bonos franceses han caído el día de hoy un 2,05%, 3,24%, rendimientos de los bonos alemanes 2,56%, han caído un 1,39%. Han caído más los bonos franceses que el rendimiento del bono francés que el rendimiento del bono alemán, por tanto el diferencial entre estos dos bonos también ha corregido, que ya hemos mencionado que se encontraba en máximos desde 2012 y que estaba siendo pues un poco sinónimo de tensión también por el lado de los bonos y por el lado de la renta fija, algo que también quizás había hecho caer a los bonos americanos. Si nos vamos a Asia, el Nikkei japonés sigue con su alza, sube un 1,26%, muy cerquita de máximos históricos. Evidentemente, mientras que el yen siga tan debilitado, el dinero va a ir hacia el Nikkei japonés y se va a ver fortalecido su principal índice. Cuando el yen se fortalezca o si se toman medidas para fortalecer el yen con políticas monetarias restrictivas, pues ahí se debería debilitar un poco más el Nikkei. Nifty indio sube también 0,67 y el Hansen parece que recupera algo de terreno el día de hoy. Sí que es cierto que muy debilitado con respecto a las últimas semanas. Observen cómo el yen japonés el día de hoy lo tenemos por aquí y vuelve a debilitarse frente al dólar, y eso que el dólar está cayendo un 0,34%, que debería ser hoy un día en el que aprovechen desde el Ministerio de Finanzas japonés para que el Banco de Japón intervenga y haga caer el USD-JPY, si es que quieren fortalecer su divisa. No sé, el rendimiento japonés el día de hoy ha caído ligeramente, 1,09, sí que es cierto que sin grandes cambios, pero bueno, que no vaya al alza pues ya es un punto ganado, una partida ganada para los bonos mundiales. Dicho esto, nos vamos a Wall Street, ya cerrado hace 2 horas y 42 minutos. Dow Jones ligeramente abajo el día de hoy, 0,06, S&P 500 sube un 0,51%, nuevos máximos históricos, 5.537, 5.500, un nivel importante en cuanto a opciones. Ya saben que estos niveles redondos que se van superando suelen acumular numerosas posiciones. Ojo el equiponderado, fíjense que el día de hoy 0,04, muy debilitado. Nasdaq 100 0,87% arriba, nuevos máximos históricos. Russell 2000 0,14, al igual que el RSP, que el S&P 500 equiponderado se ha quedado más atrás que el resto de índices. Observemos cómo se ha comportado el resto de valores del S&P 500. Fíjense cómo el porcentaje de valores por encima de la media de 200 sesiones es de 65%. Fíjense que llevan en un rango lateral en las últimas sesiones y que en el día de hoy apenas ha subido, pero es que en el día de ayer, que también se alcanzó un nuevo máximo histórico
histórico o antes de ayer también se encontraba por debajo de niveles importantes. Bueno, este no es de hoy, esto es de ayer al cierre, no se ha actualizado todavía a día de hoy. Fíjense el porcentaje de valores por encima de la media de 50 sesiones a cierre de ayer, que era del 44%. Fíjense el lunes cómo fue un día de tan baja amplitud que cayó por debajo del 40%. Y porcentaje de valores por encima de la media de 20 sesiones, 45,92 al cierre de ayer. Pese a que los índices están teniendo un buen comportamiento, la amplitud bajo el capó está siendo bastante débil. Hoy quizás haya mejorado un poco, aunque como ven tampoco en gran medida. Si nos vamos a sectores, materiales básicos, tecnología y servicios públicos, lo que mejor se ha comportado el día de hoy. Salud, el único sector negativo. Leía yo mucho que no querían mucho movimiento para esta semana. Ya estamos viendo cómo la estacionalidad está siendo positiva, los resultados también están siendo positivos. Por más que haya debilidad en las primeras horas, de cara a mitad de tarde entran las manos fuertes, entran las opciones a vencimiento diario, y ahí sí que es cierto que estamos viendo movimientos para que el cierre sea más bien positivo. Si nos vamos a los market leader, fíjense, un buen día también para los 7 magníficos. Fíjense que lleva 3 días consecutivos con un movimiento muy superlativo con respecto al resto. Sube el día de hoy un 1,53%. Apple 0,26%, Microsoft 0,24%, pero ¿dónde está la fortaleza el día de hoy? Nvidia, fíjense, 127, tiene su mayor cierre desde el 21 de junio. Sí que es cierto que no ha recuperado niveles de máximos históricos. Ya decía que muchos inversores están apostando o esperan que se quede más bien en un rango lateral, 110, 130, 135, mucha mariposa abierta entre esos niveles. Amazon menos 1,25%, quizás le ha debilitado un poco esos débiles datos económicos. Al final, pese a que se mueva más en bolsa por todo lo que ocurre con Amazon Web Service, sí que es cierto que no deja de ser una compañía de consumo discrecional, aunque como digo, cada vez menos y cada vez tiene mucha más importancia esa parte de IA, esa parte de Amazon Web Service para el retorno que ofrece el valor, porque ahí es donde se espera que esté el mayor crecimiento y el mayor atractivo para los inversores. Google 0,42%, nuevo cierre histórico el día de hoy. Meta ligeramente arriba, un poquito más lejos de máximos históricos, y Tesla sí que es cierto está lejísimos de máximos históricos, pero observen las 3 últimas velas porque es un short squeeze de manual, vuelve a recuperar terrenos importantes, vuelve a, fíjense, si ponemos más bien vela semanal, vuelve a una línea de tendencia que hasta ahora le ha costado mucho superar. Veremos a ver si puede superarlo. Con respecto a Tesla, bueno, pues en este momento, oye, cierta sobrecompra sí que es cierto que hay. No sé lo que va a hacer en las próximas sesiones. Este movimiento es un short squeeze de manual por la brutalidad que se ha dado, por ese catalizador que ha tenido, pero sobre todo porque el interés corto en la compañía está en máximos de 3 años. Vamos a ver si forma consolidaciones y da de nuevo opciones a una pauta positiva y realmente recupera terrenos importantes, rompe líneas de tendencia y demás. Sí que es cierto que hablábamos de que la base se estaba rompiendo y se ha producido desde entonces un movimiento muy explosivo. Volvemos a los rendimientos. El día de hoy el rendimiento americano a 10 años corrige hasta el 4,35%, si bien no ha corregido todo el movimiento al alza que tuvo el viernes pasado, ha corregido prácticamente la mitad, viene de nuevo a media de 200 sesiones. VIX en los 12 prácticamente. West Texas ha saltado el día de hoy tras datos de inventario, $83.8 para el petróleo West Texas, que en estos momentos sí que es cierto que me produce cierta tensión por lo que puede salir en los datos de inflación. De momento todos los datos que estamos viendo, ISM manufacturero, hemos visto también ISM de servicios, no están mostrando grandes saltos en los precios, pero es algo que hay que contemplar y hay que estar pendiente de cara a los datos de inflación, a ver qué ocurre con esa gasolina o esas partidas, como por ejemplo los servicios de transporte más ligados al petróleo. El oro el día de hoy salta un 1,05 debido a la caída del dólar, caída también de los rendimientos, y el Bitcoin salta en la dirección opuesta, vuelve a desafiar los 60.000 puntos, cayendo a los 3,59%. Bitcoin muy ligado también a todo el tema de la liquidez. Sí que es cierto que estábamos viendo cómo la semana pasada la liquidez fue restrictiva, aún así, oye, un rango lateral, de momento se mantiene este rango lateral. No descartaría para nada que se rompiera este rango a la baja para luego recuperarse, algo como ocurrió aquí que fue en mayo. Al final ha tenido un movimiento muy explosivo a inicios de año y desde entonces sí que es cierto que está más bien en rangos laterales. Último comentario sobre los bonos, el TLT, ya comentaba el día de ayer que por
por debajo de los 91, 92 y evidentemente por debajo de los 90 es una compra clarísima para mí el TLT. Lo comento como lo comento en cada vídeo. Yo pienso que la curva se va a desinvertir, la curva a 2-10 años se va a desinvertir más bien por el tramo corto, es decir, el rendimiento de los bonos a corto plazo va a tener un movimiento mucho más fuerte y mucho más explosivo, el rendimiento a la baja, el bono a la alza, porque es donde influyen directamente las bajadas de tipos. Ahora, ¿qué ocurre? Las bajadas de tipos también van a influir en el tramo largo, pero el tramo largo también se ve mucho más influenciado por todo el tema deuda, por todo el tema subastas, una oferta de deuda cada vez mayor, una demanda que, si bien no dudo de la demanda estadounidense en estos momentos, pues por diversas circunstancias en China, diversas circunstancias especialmente en Japón, que es su mayor tenedor, pues puede sufrir un poco más de dificultad. Por tanto, es algo que creo que hay que estar atento a ello. Y oye, si buscas un TLT de nuevo a niveles de la pandemia, pues lo veo más complicado, pero en estos momentos me parece una clarísima oportunidad los bonos, el TLT. Dicho esto, digo, no es recomendación de nada y no deberías de hacerme caso porque me equivoco muchísimo. Por último, mencionar el dólar, que ya lo he comentado antes, negativo, 0,34% abajo, y aún así, fíjense cómo el yen japonés está teniendo buen comportamiento. Con respecto a la libra, sube el día de hoy 0,44%, muy pendientes a lo que pueda pasar mañana porque hay elecciones y sí que es cierto que parece que los conservadores pueden perder terreno, vamos a ver cómo afecta todo esto a la libra. Por si ven mañana movimientos por aquí, puede ser debido a este tema de las elecciones, aunque eso sí, serán simplemente sondeos porque hasta el cierre o la noche no tendremos datos más importantes. Así que nada, poco más tengo que decir. Ya saben que mañana es festivo, no hay tampoco datos muy importantes en el resto del mundo. Sí que es cierto que vendré con un vídeo para hablar de qué podemos esperar de los datos de empleo de nóminas no agrícolas y tasa de desempleo del viernes, que me parece un dato fundamental. Así que nada, tienen todos los datos, espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedme saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. ¡Chao!